Acuérdense que los seguimientos lo que buscan es un mecanismo de que usted esté siguiendo el curso y esté trabajando. Esa es la intencionalidad con la que yo lo hago. Más que la intencionalidad de que me entreguen un documento, la intención mía es que ustedes estén permanentemente siguiendo el curso. Pero yo necesito un elemento para poder evaluarlos y para poder estarlos yo siguiendo a ustedes. Entonces, lo que yo busco ahí es que ustedes me reflejen lo que ustedes hacen, con sus referencias, con todas sus cosas, ya de una manera formal. Bueno, entonces, vamos a dar inicio a la asistencia. Vamos a empezar con Giancarlo Algarín. Presente, profe. Adrián Álvarez. Presente, profe. Andrea Álvarez. Carlos Arrieta Sáenz. Presente. Carlos Arrieta Vallejo. Presente. A ver, Carlos Andrés. Profe, qué pena, no me puso la crucecita. ¿Cómo? Profesor, que la Sí, compañera Andrea dijo presente. Andrea Carolina dijo presente. por eso, pero estoy llamando a Carlos. Ok, ya entendí. Andrea Álvarez. Carlos Andrés Presente. Arrieta Vallejo. Carlos Andrés Arrieta. Carlos Carval. Presente, profesor. Kevin Cárdenas. Presente. Luis de la Espriella. Presente, profe. Brian de la Rosa. Presente. Alejandra de la Torres. Presente. Wilson de Ávila. Presente, profe. Gustavo Echeverry. Presente. Daniela Estrada. Presente. Sara Garcés. Presente, profesor. Miguel García. Presente, profesor. Andrea Giraldo. Presente. Abimael Hernández. Presente. María Herrera. Presente. Nicolás Julio. Presente. Nicolás Marimón. Presente. Eduardo Martínez. Presente. Jorge Martínez. Presente, profesor. Jan Medina. Presente, profesor. María Narváez. Presente, profesor. Laura Narváez. Laura. Daniela Navarro. Presente. Daniela Negrete. Presente, profe. Juan Orozco. Juan Orozco. Aiken Ortega. Hamer Pérez. Presente, profe. Lenis Pimienta. Presente, profesor. Luis Ponce. Presente. Alfonso Puerta y Mitola. Presente. José Quirós. Presente. Juan Ruiz. Juan Ruiz. Javier Rumier. Presente, profe. Santiago Santa. Presente, profesor. Edilberto Reglosa. Presente. Jesús Torres. Presente. María Valdelamar. Presente. Oscar Vázquez. Presente. José Vergara. Presente, profesor. John Arenas. Presente, profesor. ¿Alguien más que no esté en lista? Henrietta Vallejo, Carlos, profe. ¿Cómo? Henrietta Vallejo. ¿Pero está en lista o no está en lista? No, sino que me conecté ya
después de que me dieron. Arrieta. No, no, sí, o sea, sí estoy, sino que me conecté, ya me había llamado. Ah, No ok, estoy todavía. entonces, espérese eso es lo que le estoy preguntando. Si no No, están para adicionarlo, si ya están acá, Arrieta. Carlos, señor. ¿quién más? Eh, Laura Narváez, Juan Orozco, Juan Ruiz. ¿Alguien que no esté en la lista? Todos están en lista hasta ahora. Bueno, cerramos la lista por el día de hoy. Bien, ¿alguna pregunta de la clase anterior? Voy a repasar rápidamente lo que vimos en la clase anterior. Tengo aquí este documentico que se refiere al análisis de la precipitación, el cual se lo voy a enviar donde ya está de manera más detallada lo que vimos en la clase pasada. Vemos que la precipitación es muy variable y voy a mostrarles aquí cómo varía en el espacio y en el tiempo de acuerdo con los patrones generales atmosféricos. Voy a mostrarles en la figura 1 una muestra de la precipitación diaria tomada de la estación del CIOH en la ciudad de Cartagena durante un periodo de 10 años. Vemos, por ejemplo, en esta gráfica, tenemos la precipitación diaria, ¿sí? Durante varios días vemos los valores, como los valores son variables. Tenemos varios valores máximos, por ejemplo, del orden de 153.3 milímetros, mientras que la media aritmética de todos los días sin lluvia, ¿sí? De todos los días sin lluvia es de 3.1 milímetros, ¿sí? Incluidos los días sin lluvia. O sea, vemos que hay un máximo de 153 y si promediamos en todo el tiempo vemos que el valor es mínimo, 3.1 milímetros. Significa que el promedio prácticamente no llueve, es muy poco el tiempo que llueve. Entonces aquí tenemos que el número promedio de días lluviosos por año para esta estación, que es la del CIOH, que tiene precipitaciones desde 2004 hasta 2013, es de 82 días, por lo cual la media de los días que llueve sería de 13.8 milímetros. Entonces miren qué tan variable es la precipitación. Tenemos valores puntuales diarios de 153.3 milímetros y si hiciéramos la media, entonces nos daría 13.8, lo cual implica que estos valores serían poco representativos si nosotros quisiéramos expresar el comportamiento de las precipitaciones, ¿verdad? ¿Alguna pregunta? No, profesor. De momento no, profesor. Bien, entonces este ejemplo para mostrarles cómo varía la precipitación a lo largo del año y cómo se concentra en unos periodos del año, ¿sí? Vemos aquí cómo en un periodo del año se concentran las precipitaciones. Vamos a ver entonces este otro ejemplo, ¿sí? Que ya se los había mostrado. En la figura 2 se muestra un ejemplo de la variación de la precipitación en Colombia, ¿sí? Donde se muestra en color rojo la zona de menor precipitación total anual con valores entre 0 y 500 milímetros, que corresponde a la región de La Guajira. El color amarillo con valores entre 1000 y 1500 milímetros en algunos sectores de la costa atlántica como Cartagena se presentan valores entre poquito menor de 1000 y 1500 y el color verde predomina en gran parte del país con valores entre 2000 y 3000 y los valores más grandes están alrededor de 4000 y 9000 milímetros.
Hay algunas zonas excepcionales que tienen valores a 11.000. Entonces, miremos, por ejemplo, aquí en Colombia, ya lo habíamos visto en el gráfico, en el estudio que les mandé, que les mostré la clase pasada. Vemos, por ejemplo, que los menores valores están en La Guajira, que los mayores valores están acá por el Pacífico, ¿sí? Este gráfico ya lo vimos y vimos cómo en el departamento de Bolívar, por ejemplo, las zonas verdes que están al sur de Bolívar, que tendrían valores entre 2.500 y 3.500 milímetros al año, y tenemos las zonas más lluviosas de Bolívar, esta parte que está de color azul, con valores entre 4.000 y 5.000 milímetros. No tenemos valores mayores de 6.000 en el departamento, mayores de 5.000 en el departamento de Bolívar. ¿Alguna pregunta? Este es un repaso muy rápido de lo que vimos en la clase pasada. Bien, entonces, repasando nuevamente qué es el valor normal. ¿A qué nos referimos con valor normal? Entonces ya vimos que el valor normal de una variable climatológica es al promedio de las observaciones a lo largo de varios años. La media es el valor normal, y que tenemos valores mundiales promedio del orden de 700 milímetros, pero tenemos zonas con extremos mayores de 11.000. Vemos que hay zonas con mucha más precipitaciones anuales. Bien. Como les había comentado, el IDEAN es la institución en Colombia que se encarga de llevar todos los registros meteorológicos, y es la entidad con la cual nosotros tenemos que estar en continua comunicación, porque de allí es que tomamos la información más relevante, la información histórica. Pueden haber otras instituciones también que históricamente también han llevado registros pluviográficos o variables climatológicas. Algunas entidades dedicadas al desarrollo agrícola también tienen registros, y existen muchos registros en las entidades que se han dedicado a la explotación de los recursos hídricos, como es las empresas públicas de Medellín, que son la mayor fuente generadora de energía en el país. Entidades que manejan el sector eléctrico, como ISA, Interconexión Eléctrica S.A., tienen en la zona de Antioquia, donde se encuentran los mayores desarrollos hidroeléctricos del país, es donde mayor fuente de información hidrológica hay, debido a que como se están explotando esos recursos para generar energía eléctrica, hay mucha información que se ha tomado durante muchos años. Entonces, en el país existen zonas con mucha información hidrológica y zonas que tienen muy poca información hidrológica. Cada vez que vayamos a hacer un desarrollo de un proyecto de ingeniería, nos vamos a encontrar con el problema de la escasez de la información, o de la no representación, de la no representatividad espacial de los registros meteorológicos que necesitamos para desarrollar nuestro proyecto, y por eso tenemos que asumir algunas técnicas de exploración, algunas técnicas para generalizar o para establecer los valores que vamos a trabajar. Hablábamos que, por ejemplo, para el caso específico de Cartagena, la precipitación total anual en promedio es del orden de 950 milímetros. Sin embargo, hay registros de meses lluviosos, ¿sí?, que el mes más lluvioso es octubre, con registro medio de 210 milímetros. Sin embargo, hay veces que en un solo día se han dado eventos de lluvia que superan los 210 milímetros en un solo día. Voy a mostrarles un registro de precipitación. Ya este registro está procesado, cómo se registra en el instituto, en el IDEAN, cómo registran los datos. Generalmente los
referencian por año. Tenemos que, por ejemplo, esta es una estación de valores totales mensuales de precipitación. ¿A qué se refiere valor total mensual de precipitación? Se refiere a toda la lluvia caída durante el año. Se suman todos los valores caídos, ¿sí?, durante el año, y son los valores que aparecen acá al final en la tabla como valor total, valor anual. Y los que aparecen en la columna por meses son precisamente el total que cae en cada mes, ¿sí? Cuánto cae en cada mes, cuánto cayó en el mes de junio, cuánto cayó en el mes de julio. Los registros hidrológicos tienen muchos problemas de consistencia en la información. Si ustedes empiezan a mirar los registros, van a encontrar posiblemente que van a haber muchos datos faltantes en algunos casos. Entonces, se requiere establecer algunas técnicas para filtrar esa información, para reconstruir los datos o para filtrarlos o en algunos casos eliminarlos. Entonces, si nosotros no analizamos detenidamente los datos, en el análisis de estos datos generalmente, los valores anuales, por ejemplo, estoy tomando aquí la estación del aeropuerto Rafael Núñez de la ciudad de Cartagena. Aquí tenemos la estación del aeropuerto Rafael Núñez de la ciudad de Cartagena, que tiene registros de datos desde 1941. Pero si analizamos, por ejemplo, el año 1941, miremoslo aquí, el año 1941, y posiblemente vamos a mirar que algo pasa. Porque si miramos las columnas de, por ejemplo, agosto, septiembre, octubre, vemos que son los meses más lluviosos. Noviembre, donde estos valores aparecen con 0 en algunos casos, lo cual implica que algo fuera de lo normal está pasando en estos registros, que tenemos que tomar con precaución. Igualmente, podemos encontrar, por ejemplo, si analizamos el mes de octubre, aquí en la estación vemos que el mes de octubre puede tener algunos valores muy bajos, por ejemplo aquí 6.2. Estos valores son sospechosos de que sean representativos del mes de octubre, posible que lo sean, posible que hayan unos años secos, pero también es posible que hayan errores en los equipos, submediciones, y así cuando analizamos entonces todos estos datos tenemos que depurarlos, saber que están bien, ¿sí? Miremos, por ejemplo, el año 2010, que fue un año lluvioso. Vemos aquí el año 2010. Vemos que en el 2010, en la estación del aeropuerto Rafael Núñez, en todo el año se registraron 2.469 milímetros. ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Hasta el momento no, profesor. Bien, entonces cuando nosotros pedimos una información al IDEAN, esta que está aquí ya es una información que yo he pasado, que he manipulado un poco en el sentido de transcribir el formato. Cuando ellos nos dan la información, hacen una media, ¿sí? Hacen un promedio. Aquí sacan en la columna los datos medios, los máximos y los mínimos en esta. Pero igual no se ha hecho un filtrado no se ha hecho un filtrado de la información. Sin embargo, en los registros que ellos colocan, sí colocan unas advertencias sobre la certeza de los datos. Por ejemplo, voy a abrir aquí un registro. Este es el formato en que la institución nos entrega la información. Tenemos la institución, dice qué tipo de precipitación. Aquí estamos hablando de valores máximos mensuales de precipitación en 24 horas. Esta tabla se refiere al registro del valor máximo que cae en el mes durante 24 horas. ¿Sí? Fíjense que este es otro tipo de información. Tenemos aquí la estación de Bayunca, otra estación.
Y estamos viendo, por ejemplo, ¿qué significan estos datos? Que este fue, por ejemplo, 140, fue el mayor valor de precipitación que se presentó en 24 horas en el mes de noviembre. Y en el mes de septiembre el valor fue de 174. Cuando se registra en la columna de valor anual, se está registrando el mayor valor que se presentó durante el año en 24 horas. ¿Está claro? Entonces esos son los valores máximos mensuales de precipitación en 24 horas. Es el valor máximo que se registró en un día durante el año. ¿Alguna pregunta? Y tenemos unos numeritos, ¿sí? Estos numeritos, ¿sí?, que están al lado de la información, se refiere a unos códigos que tiene la institución que aparecen por acá. Al final aparecen los códigos, ¿sí? Entonces tienen ausencia instrumental, el número 3, el estado de la información, origen de los datos, ¿sí? Aparecen una serie de códigos, de convenciones que debemos tener en cuenta para la interpretación de la información. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Por ahora no, profesor. Bueno, este es el formato en el que la institución le envía la información a uno. Ya este formato pues está pasado a PDF, pero ellos tienen su sistema de información, el cual te envían la información y uno tiene que editarla, convertirla a los formatos de Excel o en cualquier otro formato que nosotros podamos manejar. Cuando uno pide la información, ellos dan las instrucciones para convertir la información en estos formatos, pero la estructura en la cual viene organizada la información es así como estos son los datos originales como se los estoy mostrando. ¿Alguna pregunta? Bien, entonces fíjense que este es valores máximos mensuales de precipitación en 24 horas para la estación de Bayunca. Y aquí tenemos los valores totales mensuales de precipitación. Aquí está todo lo que cae en cada mes y acá el valor anual. En algunos casos se habla de la media, cuando hablan de los valores medios anuales, ¿sí? Muchas veces se utiliza el término de valor medio anual, pero en realidad no son valores medios anuales, son valores totales anuales. Cuando tenemos la columna de aquí de la derecha, es el valor total caído en el año. Entonces no es una media, es una suma de todo lo que cae en el año. Muchas veces se acostumbra estos datos a determinarlos como los valores medios anuales. En realidad es el valor total anual de precipitación. Entonces fíjense los valores en la estación de Bayunca, los valores que tiene comparado, no sé, tiene un poco mayores, pareciera tener mayores valores que los registrados en la estación del aeropuerto Rafael Núñez. Aquí tenemos la estación de Bayunca. Aquí tenemos otra estación cerca a Cartagena, que es la estación de Cañaveral. Tenemos los valores máximos 24 horas. Tenemos los valores totales de precipitación en la estación de Cañaveral. La estación de Galera Zamba, aquí tenemos otra estación de la región. Y así sucesivamente. ¿Alguna pregunta? Esto no solamente, aquí tengo valores de precipitación, pero igual todas las variables climatológicas también las tiene el IDEAN, como el brillo solar, la presión barométrica en cada región. Bueno. Profesor, ¿y cómo es? En esa información, ¿cómo tienen en cuenta los datos que son, digamos, atípicos? Es decir, cuando en un No, mes ya esa llueve... información atípica la tenemos que hacer somos nosotros.
en la interpretación. Ellos te dan la información tal como la captan. Y tienen algunos estudios ya procesados de información, pero cuando usted le dan la información bruta, así como ellos la tomaron. Y le advierten mediante los códigos de que ciertos datos pueden tener problemas. ¿Sí? ¿Está claro? Eso quería preguntarle, ¿y cómo saben si de pronto es un error por parte del... No, por ellos te colocan unos códigos, ¿sí? Al o de lado de la pronto, información. o de Pero pronto la es uno información... el que tiene que interpretar la información. ¿Sí? O sea, uno es el que decide si de pronto es que hay un error en el Exactamente, medio o es que en serio. exactamente. Ah, ok. Cuando uno hace análisis de datos, por ejemplo, miremos aquí, mire, este es un año, ¿sí? El 1990 y 91. Empieza uno a mirar que hay una ausencia de datos. Entonces, cuando yo tengo este valor total, no puedo confiar en este valor de entrada, ¿sí? Cuando hay varios meses donde no aparecen registros. Y en los otros meses del año yo empiezo a ver que sí hay datos registrados. ¿Está claro? Sí, profesor. Y existen técnicas para reconstruir o rellenar los datos. Existen muchas técnicas para reconstruir los datos, pero yo les llamo la atención en el día de hoy a ustedes que están iniciando en esta área, es a que sean muy analíticos a la hora de tomar los datos, ¿sí? Porque igual los datos pueden tener algunos errores, entonces uno tiene que considerar esos datos o los elimina o los reemplaza o por otros valores estimados para que la serie no se le altere o definitivamente decide eliminarlos del análisis porque no son Disculpe, representativos. una pregunta. Sí, Caso tal señor. de que nosotros vayamos a realizar un proyecto, no sé, ya sea un canal o cualquier tipo de proyecto dentro de la ciudad, nosotros tomamos en cuenta el valor máximo de todas las precipitaciones que se han registrado a lo largo de los años o mayor a ese valor aún. O sea, mayor al valor Vamos a máximo. hacer ahora dentro del análisis de las precipitaciones, vamos a ver los métodos que se utilizan para eso, ¿sí? Qué valores se toman. Y vamos a ver otro concepto que es unos conceptos de probabilidad que están relacionados con la frecuencia o periodo de retorno. Entonces, de aquí para adelante vamos a empezar a analizar la información y luego vamos a ver qué información es la que nosotros seleccionamos para el diseño. ¿Sí? No es lo mismo la información que yo necesito, por ejemplo, para diseñar un canal, ¿sí? Que la que yo voy a necesitar, por ejemplo, para diseñar un almacenamiento para yo consumir agua durante todo el año. ¿Sí? Entonces, cuando yo quiero tener agua durante todo el año, a mí me interesa es toda la cantidad de agua que cae durante el año, cómo la puedo almacenar. Pero cuando yo voy a diseñar la canal, por ejemplo, del techo de la casa, la que recoge el agua, yo necesito saber cuál es la máxima lluvia que puede presentar que ese canal no me falle. ¿Sí? ¿Está claro? Aló. Sí, profe, está claro. Por ejemplo, si yo voy a diseñar yo quiero saber un río, por ejemplo, y yo quiero que ese río no se me desborde, no inunde a las poblaciones que están alrededor, entonces yo tengo que diseñar con los valores máximos que se puedan presentar y tener unos valores grandes para diseñar de todas formas todo tiene un límite, ¿sí? Porque uno podría decir que entre más grande menos se va a inundar, pero eso tiene un costo muy grande, entonces no podemos hacer una estructura infinita, tenemos que hacer una estructura finita, entonces si la vamos a hacer para que no se inunde tenemos que buscar valores de caudales más grandes, pero si nosotros queremos saber es qué tan confiable es
que nosotros podamos durante el año navegar en ese río, ¿sí? Entonces tenemos que ver son en qué fecha o cuáles son los niveles mínimos de agua que me permiten que yo pueda poner una embarcación y navegar por allí. ¿Está claro? Entonces ahí el criterio del caudal con el que yo voy a diseñar es el caudal mínimo que se me presenta en el río para que me dé una lámina de agua que yo permita colocar una embarcación. Entonces fíjense que cada cosa que yo voy a hacer tiene un criterio con el cual voy a tomar el dato de diseño. ¿Está claro? Sí, profe, y el valor máximo con el que se hace el diseño es según Y ahora vamos a los mirar que datos. esto tiene que ver con las probabilidades, ¿sí? Con las probabilidades de ocurrencia. Y nosotros siempre tenemos una probabilidad de que una cosa ocurra o no ocurra. Entonces, dependiendo con ese probabilidad de éxito, probabilidad de fallas que nosotros diseñamos, y para eso vamos a mirar más adelante lo que son el concepto de periodo de retorno y de frecuencia. Lo mismo que ustedes vieron en estadística. ¿Está claro? Sí, profesor. Bien, entonces, bueno, ya les mostré cómo la información que nos da el IDEAN. Vamos entonces a continuar con la información que veníamos analizando. Entonces ya esta es pues esta es la información que yo tomé del IDEAN. Son los mismos datos para la estación del aeropuerto Rafael Núñez desde el año 1941. Tengo datos aquí hasta el 2013. La información del IDEAN siempre va un poco atrasada con los años porque se requiere un tiempo de depuración para ellos tener la información disponible. En este momento, cuando hice este documento, tenía la información hasta el 2013, pero ya hoy podemos tener información disponible, creo que hasta el 2018 por ahí. ¿Sí? Bien, entonces habíamos hablado de las lluvias. Sí, señor, dígame. Que lo interrumpí. Ese reporte es en el Aeropuerto Internacional Rafael Núñez, ¿cierto? Sí, señor. Hay otras También estaciones. pero también Dígame. en sus alrededores, o qué tan... Es una estación que se tiene, ¿sí? Que se ha tenido de referencia. La mayoría de las estaciones meteorológicas más antiguas y las que más información tienen se encuentran en los aeropuertos del país y en aquellas zonas donde han habido desarrollos especiales, desarrollos agrícolas. Por eso les decía que una de las zonas que más información tiene es el oriente antioqueño, porque allá es donde se encuentran la mayoría de los embalses que dan energía eléctrica al país. Está la empresa pública de Medellín, que es la mayor productora de energía en Colombia, energía hidroeléctrica, aunque ellos también tienen unos desarrollos eólicos en La Guajira. Bueno, preguntas. Ya entonces habíamos definido en la clase pasada que son las lluvias, ¿sí? Que son muy variables en el espacio y en el tiempo, y por eso se ha establecido algunos procedimientos o mecanismos para representar la lluvia a través de un punto, a través de un área, a través de una zona o región determinada. Y hablamos de que las lluvias puntuales son las que se registran en las estaciones medidoras. Y habíamos visto cómo se encuentran distribuidas a lo largo del año. Esta figura es tomada de la que les mostré en la clase pasada, donde vemos cómo se encuentran concentradas las distintas estaciones de medición hidrológica en la cordillera occidental y la cordillera oriental. Y se muestran unas zonas extensas de los llanos orientales donde se presentan pocas estaciones de registro de precipitación. Vemos que esta zona muy amplia, Colombia, casi la mitad, ¿sí? Si la miramos así, casi la mitad no tiene registros. Es cuando nosotros hacemos un balance a nivel nacional, ¿qué nos va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasa cuando yo hago un análisis
de cualquier cosa y tengo mayor información sobre un aspecto que sobre los otros, ¿qué pasa con esos Profesor, la resultados? información no es... Va a tener ciertos sesgos, ¿verdad? Sí, Va a tener ciertos sesgos porque hay una parte que está con demasiada información y hay otra parte que tiene muy poca información. Entonces mis conclusiones van a ser un poco sesgadas. De todas formas, pues se trata, cuando se hacen análisis, de tener la misma cantidad de datos o la misma distribución espacial para tratar de que los resultados sean concluyentes. De todas formas, esta es nuestra realidad, en la cual se tiene mucha más información en estas regiones. Cuando nosotros vamos a diseñar, generalmente nos encontramos en zonas donde no tenemos estaciones. Tenemos el área que nosotros vamos a trabajar es muy pequeña comparada con el área que representa una estación meteorológica e hidrológica. Entonces nos toca establecer mecanismos para distribuir esa información en el área que vamos a trabajar. Entonces ya vimos que hay algunos métodos para promediar la información sobre un área determinada. Habíamos hablado también de los hietogramas, ¿sí? De los hietogramas. Que el hietograma es una representación gráfica de la intensidad o de la precipitación en función del tiempo. Aquí tenemos un ejemplo de lo que es un hietograma. Esta es una lluvia, ¿sí? Que tiene esta forma. ¿Pregunta? No, ¿Aló? señor. No. Piense que la lluvia está concentrada, esta lluvia está sesgada hacia el inicio de la lluvia, o sea, hay más intensidad al principio, digamos a un tercio de la lluvia que al final, o sea, las lluvias son más intensas al principio. Pues vamos a ver cómo en Cartagena las lluvias son supremamente sesgadas hacia la izquierda y aquí en Cartagena las lluvias tienden a ser así, de esta manera. Habrán otras zonas del país donde las lluvias tienden a ser mucho más centradas y entonces van a cumplir distintas funciones de probabilidad. Y este histograma se hace nacional, por regiones, por departamentos. Sí, depende cómo lo querramos nosotros hacer generalmente. Sí, ahora todo eso lo vamos a mirar ahora que vamos a ver cómo es que vamos a analizar las lluvias. ¿Sí? Tenemos otra representación que es el hietograma de lluvia acumulada, ¿sí? Hietograma de lluvia acumulada, que representa la cantidad de lluvia precipitada desde el inicio, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, esta gráfica que es acumulada y si queremos hallar la intensidad es la relación. Acuérdense que la intensidad es la cantidad de lluvia caída por unidad de tiempo, o sea que la tangente en cualquier punto de esta curva va a dar la intensidad. ¿Está claro? La tangente en cada uno de estos puntos me dará la intensidad de la lluvia. Y habíamos hablado de la duración, ¿verdad? Que la duración es el tiempo que la lluvia demora precipitándose, o sea, cuánto llueve, cuánto demora lloviendo. Esa es la duración, pero tenemos otra duración que es la duración que nosotros utilizamos para el análisis y en este caso podemos una lluvia descomponerla en varias lluvias más pequeñas de duración menor a la duración total de la precipitación, a la duración física. Y esos son los intervalos de análisis que nosotros vamos a utilizar para calcular la intensidad y vamos a calcular intensidades máximas para duraciones determinadas. Entonces, la duración de la lluvia se utiliza para el análisis de precipitación, o sea, no se refiere explícitamente a la duración física del fenómeno de precipitación, sino a una duración hipotética de análisis. Por ejemplo, una lluvia que dura físicamente 1 hora precipitándose, la podemos dividir en 12 lluvias de 5 minutos o en 6 lluvias de 10 minutos y así en otros tipos de lluvia. ¿Está claro?
Profesor, yo tengo una pregunta. Sí, señor. ¿Y en qué momento empieza a marcarse el tiempo de la lluvia? ¿Cuando cae la primera gota o...? Sí, desde que empieza a llover, desde que empieza el pluviógrafo a registrar o el equipo empieza a registrar. Él va acumulando, como es una lluvia acumulada, sí, él va sumando en la medida, ya el grado de registro depende de la sensibilidad del aparato. ¿Está claro? Para aclararle esa pregunta, les voy a mostrar esta gráfica, ¿sí? Esta es una gráfica de un pluviógrafo. La escala horizontal, fíjense aquí tiene, ¿sí están viendo? Aló. Sí, profesor. Están viendo el registro pluviográfico que les estoy mostrando. Sí, Este es señor. un pluviógrafo. Ya esta información, inicialmente, acuérdense que les dije que los datos se registraban visualmente y se colocaba todos los días a una hora y se colocaba cuánto llovía. Después el desarrollo tecnológico trajo los pluviógrafos, que son estos, son los registros, que aún existen muchos sin procesar en el país y que están almacenados en algunas bodegas a nivel nacional, que mucha de esta información no está procesada, se encuentra así registrada. Y en los últimos 10 años, 15 años, tenemos los registros ya digitales, registros magnéticos, donde ya ha habido una mayor rapidez en el proceso de la información y una mayor precisión en los registros. Si miramos estas gráficas en la escala horizontal, perdón, en la escala vertical, ¿sí? En la escala vertical tenemos aquí que esto es 1 milímetro. Entonces la precisión es de 0.1 milímetro. La precisión de la medida es de 0.1 milímetro. Y el valor total, cuando el equipo se llena del tanque, son 10 milímetros. Cuando él llega a los 10 milímetros, es lo que muestra aquí, el sifón hace un sifón y empieza a medir nuevamente. Entonces la precisión de la medida para los pluviógrafos es de 0.1 milímetro. Y en el tiempo, miremos la escala de tiempo. Entonces la escala de tiempo, aquí cada uno de estos cuadritos representa ¿qué unidad de tiempo? Una hora. Entonces tenemos que cada diferencia numérica me da una hora. Esta escala es en una hora. ¿Y cuántos cuadritos tiene una hora? Vemos que cada hora tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6. O sea que cada cuadro de estos pequeños, ¿qué unidad me representa? 10 minutos. 10 minutos, ¿verdad? Entonces, la información que nosotros tenemos, que Profesor, sacamos del disculpe. pluviógrafo, Usted dice cada cuadrito pequeñito de... sí, en la escala horizontal son 10 minutos. No son 10 minutos, son 12, ¿Por qué? porque son La hora 5 cuadritos. la hora tiene 60 minutos. Sí, por eso. Pero 1, son 5. 2, 3, 4, 5 y Ah, 6. sí. Yo había visto, yo por lo general veo 5. Ok, listo. Entonces, fíjense el ejercicio que vamos a hacer. Yo les voy a mandar a cada uno una gráfica de una lluvia, ¿sí? En Cartagena. Ese va a ser un trabajo individual inicialmente y después vamos a hacer un trabajo colectivo. Inicialmente les voy a enviar a cada uno una gráfica de estas, ¿sí? Las voy a tomar al azar y a cada uno les voy a mandar una gráfica. O les puedo mandar 40 gráficas y ustedes escogen cada uno una lluvia. ¿Qué van a hacer? Van a sacar la lluvia. Fíjense que esta es la lluvia.
La lluvia inicia y termina cuando el registro es horizontal. Entonces ustedes van a ir a sacar la lluvia cada 10 minutos, porque es lo que el registro les permite. Por ejemplo, voy a poner por simplicidad que nosotros empezamos aquí, ¿sí? Y empiezo yo a leer cada 10 minutos cuánto subió de lluvia, ¿sí? Cada 10 minutos empiezo a mirar, a registrar la lluvia y saco una tabla de la precipitación cada 10 minutos. ¿Está claro? Eso, disculpe, ese dato ese dato de una precipitación a lo largo de una sola precipitación, ¿o Sí, qué tiempo? o sea, una precipitación, de acuerdo con lo que está aquí. Esta lluvia, aquí hay dos lluvias, ¿sí? Una que inició en este punto, voy a cambiar el color. Una que inicia aquí, bueno, no, inicia aquí, cuando empieza a elevarse la lluvia, ¿sí? Aquí inicia la lluvia, va subiendo, sube, se llenó el tambor, el depósito, va hacia y continúa registrando, ¿sí? Viene nuevamente y va hacia nuevamente y sigue, o sea, sigue registrando. O sea, esta lluvia empezó a esta hora, tenemos aquí, empezó aquí, faltando 10 minutos para las 8 y terminó aquí a las 13:50. O sea que este es todo el tiempo de duración de esta lluvia. ¿Sí? Este es el tiempo de duración de la lluvia. ¿Y cuánto cayó durante esa lluvia? Entonces hay que sumar todas las veces. Por ejemplo, aquí voy a hacer un valor estimado. Aquí llenó 10, bajó, subió otra vez 10 más, son 20. Vuelve y subió 30, 40, 50. Hay algunas imprecisiones en los registros. Acuérdese que esto es mecánico, ¿sí? Pero aquí tenemos 10, 20, 30, 40, 50. ¿Sí? Baja y sigue aquí, digamos que 59, 58, ¿sí? Es el valor, digamos, total de la lluvia que cayó. ¿Está claro? O sea que en esta lluvia cayeron aproximadamente 58 milímetros. Entonces lo que tenemos nosotros es que estos 58 milímetros, ¿cómo cayeron en el tiempo? ¿Sí? Entonces tenemos que hacer el hietograma. Cada 10 minutos lo podemos sacar aquí, cada 10 minutos, y hacemos nuestro hietograma, ¿sí? Hasta llegar a tantas horas que duró, 3 horas, por ejemplo. Cada 10 minutos sacamos y hacemos nuestro hietograma. Hacemos nuestro hietograma cada 10 minutos. Generalmente los análisis se hacen cada 5 minutos. Entonces luego lo que hacemos es que interpolamos. Interpolamos linealmente cada 5 minutos para hacer el análisis de intensidad que más adelante vamos a ver. ¿Alguna pregunta? Y ¿Ah? entonces en el espacio entre las 14 horas y las 24 horas no llovió, volvió a llover a la 1. Exactamente. Y hay algunas veces en los registros que tenemos nosotros del IDEAN que aparecen una serie de líneas así horizontales. Te va a encontrar de pronto unos registros y dice, bueno, y ese poco de líneas horizontales, ¿qué es? Usted sabe que nosotros muchas veces estas escalas gráficas, este papel graficado así se agota, no lo compran a tiempo, entonces se reutiliza y muchas veces se reutilizan estas tiras que se colocan en el tambor, se reutilizan y lo que hacen es que le cambian un poquito el origen. Entonces, cuando aparecen varias rayas, es que durante ese registro no hubo lluvia y aparece una serie de rayas horizontales, ¿sí? Y posiblemente después usted encuentre aquí una lluvia registrada, ¿sí? Y encuentra una cantidad de ¿cómo es?
de líneas así. Eso es lo que significa eso. Que el papel se reutilizó. ¿Alguna pregunta? Profesor, es que no entendí bien esta parte donde dice del 14 al 24 es que la lluvia fue constante. Es lo que entiendo yo. No. Aquí no hubo lluvia. Cuando la línea es horizontal, no está lloviendo. Acuérdese que el principio es un depósito, ¿sí? Donde se va acumulando agua y hay un sensor. Imagínense que sea un flotador, pero puede ser cualquier otro tipo de sensor. Este sensor está conectado a una plumilla, ¿sí? Esa plumilla cuando sube registra en un papel, ¿sí? Cuando se mantiene constante, el tambor va dando vueltas. Cuando la plumilla está quieta, registra la misma altura porque no ha subido el nivel. Entonces en este momento no hay lluvia. ¿Sí? Ok, Sí, lo que hace la plumilla es registrar el nivel. En la medida en que el tambor va dando vuelta y la plumilla está lloviendo, cuando está lloviendo este nivel va subiendo. ¿Sí? Va subiendo, va subiendo. Hasta que llega un momento que tiene una capacidad que son 10 milímetros. ¿Sí? Cuando llegó a esa capacidad, entonces él bota esta agua, vacía y otra vez empieza a llenarse. ¿Sí? o sea que prácticamente lo que está midiendo esta gráfica es el nivel de ese tanque, por El decirlo nivel así. del tanque, exactamente. Que está calibrado, ¿sí? Para que es una calibración. Él va midiendo el nivel del tanque y el tanque está calibrado, ¿sí? ¿Está claro? Ok, profesor. Bueno, ¿está claro entonces el ejercicio que vamos a hacer? Este ejercicio me parece supremamente importante porque permite que ustedes entiendan el origen de la información. Con la evolución de la tecnología ya estas gráficas han desaparecido, ¿sí? Ya ahora la tendencia es a tener registros digitales. Entonces ya el registro digital ya depende de cómo lo programa usted. Si quiere que los datos se tomen cada minuto, cada 2 minutos, cada 5 minutos. Entonces hay ya una metodología. Cada equipo trae unos sensores y a veces registran y promedian o registran un acumulado. Depende cómo sea el sensor. ¿Está claro? Sí, profesor. Ok. Bien, entonces íbamos por... Bien, entonces estábamos hablando de la duración de la lluvia, de la intensidad y tenemos otro criterio que son las isoyetas. Yo les había hablado que las isoyetas representan más o menos lo que son en topografía las curvas de nivel, con la gran diferencia que no las podemos construir como la topografía, que nosotros podemos aumentar la precisión en la medida en que querramos, tomando muchos datos. Acá no, acá, por ejemplo, si aquí en Cartagena hay una estación y por acá hay otra estación, por acá hay otra, por acá hay otra, esos son los datos que yo tengo disponibles, no tengo más información y con eso debo construir estas curvas. Este ejemplo que les puse aquí es un ejemplo de un trabajo que hicimos tomado en el plan maestro de Cartagena, donde se muestra una gráfica de la precipitación anual, cómo varía las precipitaciones totales anuales aquí en la región. ¿Sí? Vemos que hay una tendencia al valor total anual a subir hacia las zonas de Turbaco y hacia básicamente aquí, hacia la zona oriental. ¿Alguna pregunta?
ahora no, profesor. Bueno, entonces, para el análisis, vamos ahora a establecer este criterio. Ya vimos que intensidad es la cantidad de precipitación que cae por unidad de tiempo. Generalmente nosotros utilizamos el milímetro por hora, pero en otras regiones se puede utilizar, en otros países, pulgada por hora, ¿sí? Que son las dos unidades que más se utilizan, milímetro por hora y pulgada por hora, pero es más universal la utilización de la unidad de milímetros por hora. Entonces ahora vamos a ver este criterio que es bien importante, que es el criterio de la intensidad máxima para un intervalo de duración. ¿Sí? Intensidad máxima para un intervalo de duración dado. Voy a utilizar esta misma presentación con una hoja en blanco. Aquí tenemos el tiempo y aquí tenemos la precipitación acumulada. Entonces yo tengo una lluvia acumulada, ¿sí? Y aquí tengo el 100% de la lluvia. Bien, entonces si yo tomo la intensidad media para la duración total de la lluvia, por ejemplo que aquí, perdón, aquí tengo el 100% de la lluvia que cayó. Si yo tomo, por ejemplo, si esta lluvia me duró, por ejemplo, 1 hora, ¿sí? Y yo quiero calcular la intensidad media, sería este valor, el valor total, dividido por el tiempo, ¿verdad? O sea, es la pendiente de, sería en este caso, la secante. Sería este valor dividido aquí. Tengo un valor medio. Este delta de precipitación, ¿sí? Por un delta de tiempo. El delta de tiempo es 1 hora. Pero si yo cojo, por ejemplo, 10 minutos y digo, para una duración de 10 minutos, ¿cuál va a ser la intensidad máxima? Entonces yo me desplazo sobre la curva con un intervalo de 10 minutos y voy a mirar dónde existe la máxima pendiente. Entonces, yo veo que aquí me dio una pendiente, aquí me da otra pendiente para 10 minutos y así sucesivamente. Yo me puedo desplazar durante toda la gráfica hasta encontrar el valor que me dé la máxima pendiente. Entonces, ese valor va a ser la máxima intensidad para una duración dada. ¿Está claro? Si yo quisiera hallar para un valor instantáneo, ¿sí? Para tiempo tiende a 0, sería la pendiente en un punto. La derivada de la lluvia acumulada, la derivada de la precipitación total con respecto al tiempo, me va a dar la intensidad máxima. Pero en este caso yo la voy a asociar la intensidad a una duración. ¿Alguna pregunta? Ahora no, profesor. Bien, entonces vamos a establecer un procedimiento de cómo calcular la intensidad y lo vamos a hacer, vamos a las lluvias a dividirlas en intervalos de 5 minutos, ¿sí? Vamos, por ejemplo, a hacer lo siguiente. Voy a tener aquí, tengo la gráfica, tengo la curva
la lluvia total, y yo tengo lecturas cada 5 minutos. Entonces, cada 5 minutos, que es el delta de tiempo, el intervalo de cálculo, yo voy a calcular la intensidad y me va a dar en algún momento hay un intervalo de estos donde me va a dar que la intensidad es máxima. Por ejemplo, en este caso sería este, que tiene la mayor pendiente. Aquí este dato, este valor de la pendiente, ¿sí?, que sería el delta de precipitación por sobre el delta de tiempo, me da la intensidad. Y en este caso sería la intensidad máxima para esta lluvia. ¿Sí? La intensidad máxima en este caso va a ser el delta de precipitación por unidad de tiempo para 5 minutos, para una duración de 5 minutos. Pero si yo voy a hacer una duración de 10 minutos, entonces tengo que tomar 2 intervalos. Entonces yo tomaría estos 2 intervalos inicialmente. Por ejemplo, yo podría tomar estos 2 y hago el análisis entre estos 2. ¿Sí? Aquí tendría una duración de 10 minutos. Tomé 2 intervalos. El siguiente intervalo, ¿cómo lo tomo? Yo me voy a desplazar sobre la gráfica cada 5 minutos. Entonces tomo estos otros 2. Aquí y ya veo la intensidad para 10 minutos. ¿Verdad? Y así sucesivamente me voy desplazando cada 5 minutos y tomo 10 minutos. Tomo esto y calculo la pendiente, y aquella pendiente que me dé mayor será la pendiente máxima para una duración de 10 minutos. ¿Está claro? ¿Ahí está entendido? Sí, profesor. Y si quiero hacer 15 minutos, entonces tomo 3 valores. Voy a hacer 15 minutos, entonces yo vengo y tomo estos 3. Y aquí me da la intensidad para 15 minutos. Después me corro 5 minutos y ya yo la del otro tramo. Y me daría el otro valor. Después me corro 5 minutos y calculo el otro. Y así sucesivamente voy haciendo para todos los tiempos, para 5, para 10, para 15, hasta agotar la duración de la lluvia total. Ese histograma, ¿usted nos recomienda hacerlo a mano en una hoja milimetrada o en Excel o qué? No, y ahora vamos a mirar. Generalmente, anteriormente se hacía en hojas milimetradas, todo depende de la tecnología. Ya hoy todo esto se hace con hojas de cálculo. ¿Sí? Está claro. Lo importante es saber el concepto, ¿sí? Conceptualmente. Luego vamos a mirar las herramientas para hacerlo. Definido el gráfico anterior, entonces podemos mirar qué es la intensidad máxima para un intervalo de duración. Entonces, la intensidad máxima para un intervalo de duración es la máxima precipitación que se presenta en una tormenta para una duración determinada. El procedimiento de cálculo para obtener la intensidad máxima para una duración determinada consiste en establecer un hietograma con un incremento de tiempo del T pequeño, por ejemplo 5 minutos, y calcular la intensidad del primer periodo de duración y luego desplazar el periodo de duración de un intervalo de tiempo delta T. Realizar la sumatoria correspondiente al segundo periodo y repetir el procedimiento hasta terminar la duración de la tormenta. Y finalmente seleccione el mayor valor de la intensidad para una duración D. Bien, yo creo que es más fácil explicarles en la gráfica, en la tabla. Aquí tenemos, por ejemplo, esta gráfica, esta
tabla de análisis. En este caso, yo tengo una lluvia que tiene una duración de 1 hora, en este ejemplo. Y tengo una precipitación acumulada. Aquí tengo a los 5 minutos, tengo 10 milímetros, luego tengo 40 y así hasta 230 milímetros. O sea, la lluvia acumulada es de 230 milímetros. Entonces, ¿qué pasa? Yo voy a hacer la diferencia de cuánto cayó en cada intervalo de 5 minutos. Es lo que tengo en esta gráfica como delta. Es la diferencia entre la lluvia acumulada en cada intervalo de tiempo. O sea que en los primeros 5 minutos cayeron 10 milímetros. En los siguientes 5 minutos cayeron 30 milímetros. En los siguientes cayeron 40 y así sucesivamente tenemos cuánto cae en cada intervalo de 5 minutos. ¿Está claro? O sea que si yo hago esta gráfica de tiempo contra esta columna, ¿qué me va a dar? Si yo hago toda esta gráfica, tiempo con esta columna, ¿qué me representa? El No sé, gráfico que hace el equipo. Si yo tengo el La tiempo, gráfica de intensidad, profesor, la gráfica de intensidad y duración. aquí me daría el hietograma, porque esto es el valor de la precipitación que cae en cada intervalo de tiempo, de 5 minutos, ¿sí? O sea, si yo grafico aquí el tiempo contra esta columna, tengo el hietograma, o sea, tengo la lluvia cada 5 minutos, ¿sí? Bien, entonces voy a calcular la intensidad para una duración de 5 minutos. Lo que hago es convertir cuánto cayó en 5 minutos, ¿sí? Cuánto cayó en los primeros 5 minutos. Entonces vemos que en los primeros 5 minutos cayeron 10 milímetros. Me va a dar en este caso específico, me va a dar lo mismo que tengo en el delta de análisis porque lo estoy haciendo cada 5 minutos. Entonces esto es la precipitación que cayó en 5 minutos. La convierto a intensidad. ¿Cómo la convierto a intensidad en milímetros por hora? Si yo digo, si en 5 minutos cayeron 10 milímetros, ¿cuántos milímetros debe caer en 1 hora? ¿Sí? Hago una regla de 3 simple, ¿verdad? ¿Sí? Profesor, ¿puede repetir un momento? ¿Ah? La regla de 3, o sea, si en 5 minutos cayeron 10 milímetros, ¿cuántos caen en 1 hora? En 60 minutos. Si divides 60 minutos entre 5 te da 12 y 12 por 10 te da 120. ¿Está claro? Sí, profesor, gracias. Es una regla de 3, entonces en este caso tendría que multiplicar por 12, me da la intensidad. Aquí en el segundo caso tengo que multiplicar por perdón. Ok, no, aquí en todos tengo que multiplicar por 12, ¿sí? Multiplico por 12 todos los valores y me da la intensidad en milímetros por hora. ¿Está claro? O sea, yo estoy extrapolando, fíjense estos análisis que es importante tenerlos en cuenta. Yo tengo un dato de 5 minutos, que es lo que estoy calculando aquí, el delta P. ¿Qué estoy yo suponiendo cuando hago la intensidad en milímetros por hora? Estoy convirtiendo la unidad. Estoy diciendo que la lluvia fue uniforme y que la intensidad es de 700 milímetros por hora. ¿Sí? O sea que llovió continuamente a esa precipitación, a esa intensidad cayendo. En este caso, por ejemplo, 60 milímetros por cada 5 minutos. Eso significa que en 1 hora cayeron 720 milímetros. ¿Está claro?
Entonces, este es el valor de la intensidad máxima para una duración de 5 minutos. ¿Sí? No es de 1 hora, profesor. ¿Cómo? No es la máxima intensidad, pero para la duración de 1 hora. No, o sea, la intensidad máxima expresada en milímetros por hora. La unidad es milímetros por hora. Es la intensidad expresada en milímetros por hora para una duración de 5 minutos. No llovió 1 hora, sino que la unidad es milímetros por hora. ¿Sí? Eso es como si usted fuera a una velocidad de 100 kilómetros por hora, ¿verdad? Pero yo le digo, ¿cuánto recorrió en 10 minutos? Entonces usted nada más tiene que multiplicar la velocidad por los 10 minutos y le da el espacio que recorrió. Pero si hubiera durado 1 hora, corriendo, hubiera recorrido 100 kilómetros, porque la unidad es 100 kilómetros por hora. Pero si usted dura media hora, no va a recorrer 100 kilómetros, recorre 50 kilómetros. ¿Está claro? ¿Está claro? Es muy importante que esto quede claro, las unidades. Entonces, nuevamente le pregunto a la jovencita que me preguntó si le quedó claro. Sí, profesor. Bueno, entonces, fíjese, tenemos que la intensidad máxima para una duración de 5 minutos son 720 milímetros por hora. Luego hacemos el igual procedimiento para 10 minutos y decimos cuánto llovió en 10 minutos y nos vamos a desplazar 5 minutos. Entonces, el primero tomamos 10 minutos, ¿verdad? Entonces aquí tenemos que sumar 2 intervalos. En el primero cayeron 10, ¿sí? Y en el segundo cayeron 30, ¿verdad? Entonces la suma acumulada para 10 minutos es 40 milímetros. Luego sumamos los otros 2 valores, los 2 siguientes, me da 70 milímetros. Luego sumamos estos 2, da 100. Luego sumamos estos 2, da 90. Y así vamos sumando de a 2 para que me dé un delta. Por cada 10 minutos, estos son los valores de precipitación que cae. O sea, yo me estoy desplazando sobre la gráfica. Y con eso puedo calcular entonces la intensidad en milímetros por hora. Entonces ya para 10 minutos tengo que la intensidad en milímetros por hora es 600 milímetros. ¿Está claro? La intensidad en milímetros por hora para 10 minutos es de 600 milímetros. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Aló? No, profesor. No, señor. Qué pena que hay una publicidad pública aquí en la calle que no sé si ustedes la están escuchando. Descuide, profesor. ¿Se oye? No, no tanto. ¿Cómo? Un poquito, profesor, se oye un poco, no mucho. Sí, es que hay una publicidad municipal, gubernamental, que están dando información sobre encuestas de pandemia y eso. Pero bueno, ya parece que se fueron. Listo, entonces sigamos y tenemos que para 10 minutos teníamos que sumar 2 intervalos y ahora entonces sumamos para 15 minutos tenemos que sumar 3 intervalos. Entonces miremos aquí, sumamos estos 3, 10, 30, 40 y así nos vamos desplazando 3 intervalos, ¿verdad? Entonces el delta P para 15 minutos, el máximo me da 130 milímetros en 5 minutos, que al convertirlo
a intensidad en milímetros por hora, da 520 milímetros por hora. ¿Está entendido? Y así sucesivamente, entonces hacemos para 20, para 25 y para 30. En este caso hice hasta 30. Vemos entonces qué pasa con la intensidad comparada con la duración. En la medida en que aumentamos la duración, ¿qué pasa con la intensidad? Disminuye. La intensidad disminuye. Entonces, el intervalo de análisis es muy importante. Entonces vemos que a medida que la duración de la lluvia aumenta, la intensidad disminuye porque estamos haciendo un promedio sobre un mayor tiempo. Entonces las intensidades tienden a ser mayores en la medida en que el tiempo es más pequeño. El menor tiempo de análisis que se ha considerado es de 5 minutos. Es el que se ha encontrado por experiencia que llena las expectativas para todos los análisis y diseños de ingeniería. ¿Alguna pregunta? Bueno, este documento yo lo tengo escrito, entonces al final de la clase se los hago llegar. No sé si ayer se los envió o no se los envié. No. Eso no, profesor. Bueno, entonces se los hago llegar. ¿Alguna pregunta? No, profesor. Señor. Bueno, entonces la verdad que tengo mucho ruido alrededor de la casa donde estoy dictando la clase en el día de hoy. Vamos entonces a dejar por aquí por el día de hoy. ¿Alguna pregunta adicional de ustedes? Hasta el momento no, profesor. Bueno, espero que aquí con este tema quede todo claro. La primera parte sobre la intensidad, cómo varía la intensidad con la duración. Profe, ¿cuándo mandaría el paquete de las lluvias para hacer el análisis? Ya lo voy a empezar a seleccionar. Acuérdense que son bastantes. Espero que ya todos estén y les voy a enviar a cada uno una lluvia para que se empapen y interactúen con estos análisis y ya vayan, cuando les toque analizar estudios ya consolidados, gruesos, sepan de dónde vienen los datos, porque muchas veces uno no sabe el origen de los datos y toma decisiones equivocadas cuando utiliza los resultados de esas informaciones estadísticas. Bueno, muchas gracias. Profesor. Sí, señorita. Dígame. No le escucho. ¿Sí? Aló. Que si la puedo anotar en la lista que ella ya está, sino que no se la escucha bien. ¿Cómo se llama? Laura Narváez. Laura Narváez, ok. Listo, Laura, ¿quién más? Orozco Juan. Juan Ruiz. Bueno. Profe, Juan Ruiz, Muchas gracias. Que esté bien, oye, profesor. Ok. Listo, profe, gracias. Hasta luego. Bueno, pues, muchas gracias a todos. Que tengan un feliz día. Hasta luego, profesor. Hasta luego, Bueno, profe. Gracias. Bueno, que estén muy bien.